Oh Señor, gracias que nos permites aquí, Señor, para alabarte y bendecirte, dándote a ti todo el honor y toda la gloria, Señor, por siempre cantándote y adorándote solo a ti, al único Dios vivo, al único Dios verdadero. Te adoramos, Padre, te amamos, Señor, con todo el corazón. A cantarle al Señor con todo tu corazón. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien, vivimos hoy. Cántale fuerte. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Gloria a ti, Señor. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres por quien, vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien, vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Ahí en tu casa se escuche cuánto le amas al Señor. Dile conmigo. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Dile conmigo.
Glorioso es su nombre. Estamos aquí para cantarle al Señor. Y cuán bello, cuán hermoso es. Cuán hermoso es su nombre. Poderoso y grandioso. Por eso le damos gloria y alabanza a Él. Aleluya. Te amamos a ti, Señor. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Una corona de espinas naciste, Rey, por siempre. Con una corona de espinas naciste, Rey, por siempre. Con una corona de espinas naciste, Rey, por siempre. Con una corona de espinas naciste, Rey, por siempre. Con una corona de espinas naciste, Rey, por siempre. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Vamos, dile. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Gózate. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Vamos, díselo. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te damos gloria, te damos honra a ti, Señor. Cuán hermoso eres, Padre. Cuán hermoso, Señor. Y delante de ti, Señor, te decimos que eres digno, Señor.
Tú eres digno, Señor. Tú estás sentado a la diestra del Padre. Gracias, Jesús. No tenemos nada, Señor, más que venir y adorar y postrarnos delante de ti. Sorprender, solo corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente y digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Solo a ti, Jesús, me inclino ante ti para adorarte. Solo a ti, solo a ti, solo a ti. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, solo a tus pies, Padre, venimos a ser consolados. Solo a tus pies venimos a ser enseñados. Y hoy no es la excepción, Padre, de venir a tus pies y amarte y adorarte solo a ti, Padre. Adorarte a ti, Señor.
Sí, Señor. Oh, eterno Dios, qué hermoso es estar en tu presencia. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, te acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste,
Gracias, Dios, por permitirnos, Señor, levantar estos cánticos para ti y exaltarte a ti, Señor, con una ofrenda de amor, con una ofrenda de palmas al que vive, al que está ahí sentado, al Cordero inmolado. Sea a ti honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Buenas tardes, Dios les bendiga. Qué placer volver a estar con ustedes, poder compartir un poco de lo que he aprendido acerca de este tema. Confío en que voy a poder enseñar lo que he aprendido y que sea de edificación para ustedes. Y les invito a que hagamos una oración para que el Señor nos ayude, el Espíritu Santo nos enseñe, porque para poder recibir de la palabra de Dios, para poder entender un mensaje y poder tener la enseñanza que Dios tiene para nosotros, es necesario que le pidamos al Espíritu Santo que nos revele su palabra, que nos revele la palabra a nuestro corazón. Cuando el Espíritu Santo hace una revelación de su palabra, nuestro entendimiento es más amplio. Entonces vamos a pedirle en esta tarde al Espíritu Santo que nos guíe y que nos enseñe lo que hay para nosotros en esta tarde. Señor, te damos muchas gracias en esta hora porque nos permites tener un tiempo, Señor, de buscar tu palabra, de estudiar tu palabra, Señor. Y queremos pedirte en esta hora, Espíritu Santo, que reveles a nuestros corazones aquella palabra que tú tienes para nosotros, que reveles a nuestros corazones aquel punto en el cual nosotros tenemos que crecer, en el cual nosotros tenemos que caminar, que nos reveles lo que para nosotros puede ser de edificación en esta hora. Te damos muchas gracias porque el conocerte, simplemente conocerte, trae una transformación a nuestras vidas. Ayúdanos a entender un poco más a Jesús. Quita de nosotros todo velo, quita de nosotros toda enseñanza falsa que haya sido implantada en nuestro corazón acerca de Jesús, toda imagen falsa acerca de Jesús. Quítala de nuestra mente, Espíritu Santo, y permite que podamos tener una nueva visión acerca de quién es Jesús, para poder crecer en el conocimiento de tu palabra. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues en esta tarde a mí me tocó compartir con ustedes un tema muy interesante, muy bonito, que es acerca de una de las facetas de Jesús. Jesús tiene muchas facetas en su personalidad. Él es Dios, pero también es hombre, un hombre perfecto, un hombre perfecto. Y si queremos conocer a Jesús, la manera más segura, la manera más segura de conocer a Jesús es a través de las Escrituras. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos las facetas acerca de la vida de Jesús, de la personalidad de Jesús, del ministerio de Jesús. Y a mí me encanta porque también podemos no nada más ver la deidad de Jesús, sino también la humanidad de Jesús. Y el hecho de poder aprender de la humanidad de Cristo nos ayuda tanto para saber que nosotros también como seres humanos podemos vivir la vida que Él vivió. Porque Él, cuando vino a esta tierra, se despojó de su divinidad, dejó a un lado su divinidad y tomó forma de hombre para vivir como un hombre, para dejarnos ejemplo a nosotros de cómo un ser humano debe de vivir en esta tierra. Entonces, si nosotros leemos los evangelios, tenemos la garantía de ir conociendo poco a poco a Jesús.
Y también el tema que a mí me tocó en esta tarde compartir con ustedes es Jesús el Maestro. Es una de las facetas ministeriales de Jesús. También me encanta porque es que todo lo podemos encontrar en Él. También como siervos de Jesucristo, cada uno de nosotros que hemos sido llamados a diferentes áreas del ministerio, podemos encontrar el ejemplo en Jesús. Podemos encontrar cómo conducirnos de acuerdo a la manera como Jesús se estuvo conduciendo cuando estuvo en esta tierra. Entonces la Biblia nos enseña, en el capítulo 4 de Efesios, la Biblia nos enseña que Él repartió dones a los hombres, ¿verdad? Y dice que entre ellos estaba el apóstol, el pastor, profeta, maestro y evangelista. Y Jesús fungió en estos 5 ministerios. Jesús fue el apóstol, dice en Hebreos, nos enseña que Jesús fue el apóstol de nuestras almas. Jesús, en los evangelios encontramos que Jesús es el buen pastor que su vida da por las ovejas. Jesús también fue llamado profeta, ¿verdad? También fue un profeta que trajo la palabra de Dios al pueblo. Y como evangelista, pues es el mayor evangelista porque todo su ministerio lo dedicó a predicar las buenas nuevas y a ganar almas para el reino de los cielos. Y de la misma manera también funcionó en el ministerio de maestro. Jesús fue el maestro de maestros y en varias ocasiones, en diversas ocasiones en los evangelios encontramos que la gente le llamaba maestro, ¿verdad? Porque toda su manera de vivir, Jesús lo enfocaba en enseñarnos. Todos los 3 años de ministerio que Jesús pasó en la tierra, su enfoque sí fue ganar almas para el reino. Fue, como les mencionaba, ¿verdad? Todo su ministerio fue estar ganando almas. Jesús fue a los pueblos, a los lugares, a las aldeas, y siempre estuvo hablando del reino, del nacer de nuevo, de un nuevo reino, ¿verdad? Entonces estuvo evangelizando, pero todo Jesús siempre lo enfocó también a la enseñanza. Estuvo esos 3 años que estuvo de ministerio, él tenía sus 12 discípulos con él, y precisamente un maestro tiene discípulos, ¿verdad? Entonces su tiempo que pasó con los discípulos fue de enseñarles para que cuando él ya no estuviera, supieran cómo conducirse, supieran cómo continuar con este reino, con esta predicación del reino, con este establecimiento del reino. Entonces, así como Jesús les enseñó a estos discípulos, también a nosotros podemos recibir de Él la enseñanza acerca de todas las cosas que tienen que ver con la vida práctica, con la vida espiritual, con la vida ministerial. Entonces, no vamos a abarcar absolutamente todo, ¿verdad?, lo que Jesús enseñó, pero vamos a dar como un vistazo general acerca de Jesús como maestro. Y pues la idea es que usted aprenda y después en su vida diaria usted pueda seguir aprendiendo, pueda seguir buscando, pueda seguir estudiando las escrituras, pueda seguir aprendiendo del maestro, ¿verdad?, aprendiendo de Jesús. Entonces vamos a basar esta clase o enseñanza en el libro de Efesios capítulo 4 versículos 20 y 21, que dice de esta manera. Dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces aquí el apóstol Pablo nos dice que si en verdad hemos aprendido de Cristo, tenemos que conducirnos de cierta manera. Yo me fui un poquito al contexto, ¿verdad?, para entender un poco más estos versículos. Y a partir del versículo 17, del capítulo 4 de Efesios, el versículo 17 en adelante, ¿verdad?, nos enseña acerca de la nueva vida. El subtítulo que tiene aquí en la Biblia dice: la nueva vida en Cristo. Y nos menciona el apóstol Pablo, si usted quiere abrir su Biblia en Efesios 4, a partir del versículo 17, el apóstol Pablo nos menciona cierta conducta
de las personas que no conocen a Cristo. Voy a decir rapidito, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Dice que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando de una conducta negativa, de una conducta errada, una conducta errónea, que dice claramente ahí que dice que por la ignorancia de Dios, que estas personas actúan por la ignorancia de Dios, dice con dureza de corazón, en las lascivias de su mente, de una manera errónea. Dice, entonces viene nuestro versículo base, ¿verdad? Dice, más vosotros, refiriéndose a los nuevos nacidos, a los que conocemos a Cristo, dice, más vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Quiere decir que aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que Cristo nos enseña conducta. Cristo es el maestro de cómo debemos conducirnos. Entonces, ya nos dijo aquí el apóstol Pablo en esos versículos cuál es la manera en que no debemos de conducirnos, ¿verdad? Y dice, así ustedes no aprendieron a Cristo, no habéis aprendido esa conducta de Cristo. Dice, si en verdad le habéis oído, ¿verdad? Porque en la iglesia no nada más hay nacidos de nuevo. En la iglesia es un lugar donde las puertas están abiertas a todo tipo de personas. Entonces hay personas que ya están, decía mi pastora, ¿verdad? Que ya está con Cristo, decía que hay personas convencidas y hay personas convertidas. Entonces en la iglesia podemos encontrar muchas personas convencidas de que Dios existe y les gusta ir y les gusta alabar al Señor y les gusta escuchar la palabra, pero se van a sus casas y viven su vida normal, con una conducta que no es la de Cristo. Y está el otro tipo de personas que se reúnen en una congregación, que es el tipo de los convertidos. Se convencieron de que Dios existe, se convencieron de que necesitan un nuevo nacimiento y se convencieron de que su conducta debe cambiar. Entonces se convirtieron a Cristo, ¿verdad? Y estos que dice son los que dice el apóstol Pablo, que por él, por Cristo, hemos sido enseñados conforme a la verdad que es en Jesucristo, ¿verdad? Tenemos que reaprender. Cuando venimos a los pies de Cristo tenemos que volver a aprender. Por eso se llama nuevo nacimiento. Cuando nosotros nacemos de una manera en lo natural, pues vamos creciendo, vamos tomando lechita, después nos dan la papilla, después ya nos salen los dientes y ya podemos comer sólido y vamos creciendo, vamos madurando, ¿verdad? Entonces, pero también vamos creciendo no nada más en el aspecto físico, sino intelectualmente también vamos creciendo y vamos aprendiendo de la vida y vamos a la escuela y aprendemos de la historia, aprendemos de la constitución, de la manera correcta de conducirnos, etcétera, etcétera. Entonces, en la vida en Cristo es algo muy, muy paralelo a la vida natural. Cuando nosotros nacemos en Cristo, también tenemos que empezar poco a poco a aprender las verdades espirituales, primero por las más fáciles de digerir, después poco a poco ir aprendiendo más y más las cosas más profundas quizá, pero al igual que en la vida natural vamos aprendiendo de conducta y de cómo la ética y cómo tratar a la gente, etcétera, etcétera. En la vida en Cristo también es igual. También como nuevos nacidos en Cristo tenemos que ir aprendiendo conducta. Nuestra conducta en Cristo no debe ni puede ser la misma conducta que teníamos antes de conocer a Cristo. Entonces, si usted se va a los evangelios, si usted lee Mateo, Marcos, Lucas, Juan, entonces usted va a poder ver claramente que Cristo se enfocó en enseñarnos la manera en cómo debemos de conducirnos, tanto con el prójimo, con la sociedad y también con Dios. Jesús nos enseñó cómo conducirnos en una nueva relación con el Padre.
Entonces, por eso les decía yo que a esto nada más es como la introducción. Esta tarde nada más es como tome momentos en que estamos nosotros interactuando, tómelo como una introducción, pero usted desea la tarea de a partir de hoy empezar a ver, a leer los evangelios, a escudriñar y aprender cuál es la manera correcta en que Jesús nos enseña cómo conducirnos unos con otros, cómo comportarnos en la sociedad, cómo comportarnos en nuestra relación con el Padre. Es precioso aprender esto acerca de Jesús, ¿verdad? Y después el apóstol Pablo, después de exhortarnos a que no tengamos esta conducta errónea y que empecemos a conducirnos como Cristo, como hemos aprendido acerca de Cristo, nos da una clave en el versículo 20, y dice en el versículo 24, que dice de esta manera, dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ese es la meta. Esa es la meta. Revestirnos de un nuevo hombre. Al aprender del Maestro, al aprender de Jesús cómo conducirnos, el resultado va a ser una nueva persona, un nuevo ser humano, un nuevo hombre, una nueva mujer. Cuando usted aprende a conducirse como Jesús nos enseña, el resultado forzoso tiene que ser que somos transformados a la imagen de aquel que nos creó. Somos transformados en un nuevo hombre, somos transformados en una nueva mujer, no viciado, como dice la Escritura, no viciado según las costumbres del mundo. Si usted antes era iracundo, al ir aprendiendo la conducta de Jesucristo, va a ir aprendiendo la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Si dice el apóstol Pablo, el que robaba no robe más. El que era mentiroso va a dejar de mentir al ir aprendiendo la conducta que Cristo nos enseñó. Ese es el enfoque, esa es la meta. Dice el apóstol Pablo que nuestra meta es llegar a la altura del varón perfecto. No que vamos a llegar a ser perfectos. Fíjese bien, a la altura del varón perfecto. Nuestra meta es llegar a ser a imagen de Jesucristo. Por eso en el libro de los Hechos se le nombró a los que se reunían para adorar a Dios, se les nombró, empezó a nombrar cristianos. Me parece que fue en Antioquía donde se les empezó a llamar cristianos. ¿Por qué? Porque tenían la manera de conducirse de Cristo. Todos estos nuevos creyentes, ¿verdad?, que estaban formando la iglesia primitiva, se comportaban según habían aprendido de Jesús. Entonces esa es nuestra meta todavía. Y hasta que Cristo venga, esa es nuestra meta. Aprender la conducta de Jesús para con orgullo portar el título de cristianos. Porque nos parecemos a Cristo, porque nos conducimos como Cristo, porque vivimos como Cristo vivió en la tierra. Entonces, el resultado va a ser eso, una nueva persona, una nueva personalidad. Y esto es posible. Toda la vida de Jesús fue una enseñanza. Jesús es el maestro por excelencia y sigue siendo el maestro por excelencia. Si no sabemos cómo ser cristianos, si usted se ha preguntado y dice, pues yo no sé cómo debo de ser como cristiano, qué debo de hacer, cómo debo de vivir, empiece a leer los evangelios. Empiece a leer los evangelios. Por eso cuando una persona es nueva en el conocer a Cristo, cuando una persona recibe a Cristo como su Señor y Salvador, el primer consejo que se le da a esa persona es: empiece a leer los evangelios. No se complique leyendo el Apocalipsis o leyendo los libros proféticos, ¿verdad? Empiece por los evangelios, porque esta es, digamos, de donde parte la nueva vida en Cristo, ¿verdad? Las enseñanzas de Jesús es lo primero que tenemos que aprender.
Y a veces venimos a Cristo y lo primero que queremos aprender es acerca de las grandes profecías, acerca de los grandes misterios que según nosotros les llamamos los grandes misterios, ¿verdad? Queremos aprender acerca de los ángeles y acerca de los demonios y acerca del anticristo y todo eso. Esto es muy bueno conocerlo, o sea, es muy interesante conocer todo eso y muy importante conocer todas estas cosas, pero lo primero que debemos aprender es cómo vivir la vida cristiana. Es lo primero que debemos de hacer, cómo conducirme como hijo de Dios en medio de este mundo. Entonces, algunas de las cosas que podemos ahorita recordar acerca de cómo vivió Jesús. Jesús vivió amando. Jesús amó hasta el sacrificio, queridos hermanos. Y ese es un gran reto, créame. Comentábamos mi esposo y yo, porque en alguna parte del libro de Hebreos dice que debiendo ser ya maduros en Cristo, dice el apóstol Pablo, todavía están bebiendo leche, ¿verdad? Debiendo ya comer sólido, todavía están tomando lechita, dice el apóstol Pablo. Entonces, muchas veces creemos que conocer temas como los que les acabo de mencionar, de la profecía bíblica, de la demonología, de estos temas del cielo y el tercer cielo y los ángeles y todo esto, creemos que esos temas son el alimento sólido, ¿verdad? Pero platicando mi esposo y yo, llegamos a la conclusión de que el alimento sólido es cuando aprendemos el amor incondicional, el perdón incondicional, el amar al enemigo, el soportar al que no nos soporta, ¿verdad? El humillarnos ante las personas que nos agreden por nuestra fe en Cristo. O sea, las actitudes que logramos transformar y sujetarlas al control del Espíritu Santo, eso es la verdadera carnita, mis hermanos. Y eso es lo que, porque si lo vemos en el aspecto natural, la carne es difícil de digerir, ¿verdad? Por eso a un bebé no se le da carne, se le da leche y luego papilla. La carne ya, yo creo, no sé si al año o a cuánto tiempo se le puede empezar a dar más carne al bebé, ya la carne al bebé, porque ya la puede digerir. Si usted le da a un bebé carne, pues le va a causar grandes problemas de salud. Entonces mi esposo y yo comentábamos que el amor, el perdón, el sacrificio son difíciles de digerir para muchos creyentes. Son difíciles porque es difícil amar al que no nos ama, es difícil amar al que nos ofende, es difícil perdonar a alguien que nos hizo un daño que no nos merecíamos a lo mejor, un daño que no nos causamos nosotros, pero que esa persona nos causó un daño. Sin embargo, el Señor nos pide perdonar. Es difícil de digerir, pero es cuando aprendemos de Cristo. Él nos da el poder perdonar, el poder amar, el poder sacrificarnos por alguien que a lo mejor ni nos los va a agradecer. A lo mejor tú vas a amar a alguien y esa persona ni le va a importar. A lo mejor tú vas a perdonar a alguien que te ofendió y a esa persona ni le va a interesar tu perdón, pero tú no lo estás haciendo por agradar a esa persona. Tú lo estás haciendo porque aprendiste que es la conducta bajo la cual vivió Jesús. Tú estás amando, perdonando, sacrificando, porque estás agradando al Padre, no porque estás queriendo agradar a tu prójimo. Estás haciéndolo porque vives para Dios y tu conducta es un reflejo de Cristo en ti, ¿verdad? También hay un versículo que dice que es necesario que Él crezca, Cristo crezca y mi yo mengüe, más bien dicho mengüe, que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que la conducta de Cristo se vea más en mí y mi conducta, mi temperamento, mi carácter vaya decreciendo y Cristo vaya creciendo en mí. Entonces podemos aprender eso de Jesús, que Él amó hasta el sacrificio. Si leen ustedes Filipenses capítulo 2, ahí se van a dar cuenta del amor tan grande de Cristo,
que se despojó, dice ese capítulo, dice que se despojó de su divinidad y se hizo hombre, y no se hizo un hombre famoso, no vino a nacer como un hombre famoso, como un rey, como un príncipe, sino que nació como un bebé pobre, en una familia que no tenía trascendencia, ni siquiera nació del linaje sacerdotal, ni siquiera nació de la tribu de Leví, ¿verdad? Para venir en una línea sacerdotal. No, o sea, Jesús se hizo hombre, y el hombre más humilde que pudo haber nacido en esta tierra. ¿Para qué? Para emparentarse con nosotros, para tener empatía con nosotros, para poder demostrarnos que es posible vivir agradando a Dios siendo una persona común y corriente como usted y como yo, ¿verdad? Más corriente yo, ¿verdad? Entonces, es posible. Por eso Jesús tomó esa humanidad y por eso se humilló, haciéndose hombre y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, como lo enseña en Filipenses capítulo 2. También Jesús vivió perdonando a los que lo ofendían, ¿verdad? Siempre, constantemente, cuando lo agredían, cuando lo estaban lacerando, cuando lo estaban sacrificando, él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y realmente había una ceguera en esas personas, ¿verdad? Que lo crucificaron, que lo mataron, que le dieron los latigazos, que le pusieron esa corona de espinas. Había una ceguera en sus vidas, y por eso Jesús clamó, perdonándolos y pidiendo el perdón a Dios por ellos. Es necesario que aprendamos este perdón de parte de Jesús. Muchas veces nos van a ofender por ser seguidores de Cristo. Va a haber burlas por ser seguidores de Cristo. Va a haber personas que nos van a humillar, que nos van a hacer groseros con nosotros, que las leyes pueden volverse contrarias a nosotros por seguir a Cristo, pero nuestra oración y nuestra vida debe ser: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen, porque en el mundo hay una ceguera. Todo lo que hagan agrediéndonos realmente lo están haciendo porque están ciegos. Dice la Escritura que el diablo ha entenebrecido la mente de las personas para que no les resplandezca la luz de Jesucristo. Entonces, en esa compasión y en esa actitud de perdón por ellos, pedir perdón por ellos porque están ciegos, porque tienen una ceguera espiritual, y pedir a Dios, clamar por ellos, pedir perdón, pedir que el Señor no les tome en cuenta esa ofensa, sino que quite esa venda para que ellos puedan conocer a Cristo y pueda resplandecer en ellos la luz del Evangelio. El Señor Jesús vivió también. Otra de las cosas que podemos aprender acerca de Jesús es que Jesús vivió una vida constante de oración. Constantemente Jesús vivió en una constante de orar, de estar en la presencia del Padre. Todo dice la Escritura que se iba en las mañanas, muy de mañana, cuando aún era oscuro, subía al monte y subía a estar en la presencia de Dios. Sube al monte cada mañana. Cada mañana, lo primero que hagas, porque el despertar, cuando estamos dormidos, en el momento en que nuestra conciencia vuelve, ¿verdad?, a este mundo, aún ni siquiera hemos abierto los ojos. Cuando ya nos vuelve la conciencia, todavía tenemos los ojos cerrados. Entonces, aún no abras tus ojos cuando estás encomendándote al Señor, cuando le estás entregando todo tu día. Hay una escritura en Romanos que dice que si la primicia es santa, toda la masa restante también es santificada. Entonces, entrégale tu primicia del día al Señor. Si tú le entregas esos primeros momentos al Señor, todo el día va a ser bendecido. Si tú le entregas esos primeros instantes a Dios, todo el día va a ser bendecido. Y tú puedes organizar tu día para estar en la presencia de Dios. Hay personas como las amas de casa, probablemente tenemos tiempo de la mañanita sentarnos con Jesús, tomar el café con Jesús, ¿verdad?, leer la Escritura,
escritura, tener nuestro tiempo con el Señor, con calma, pero quizá las personas que salen las 4, 5, 6 de la mañana, que se van a sus trabajos, no tengan este tiempo, pero lo pueden tener en la tarde, lo pueden tener quizá a la hora de su almuerzo. Cada quien se puede organizar para tener este tiempo, pero es una necesidad del creyente pasar tiempo en la presencia de Dios. Si tú te das cuenta, Jesús pasaba este tiempo en la presencia de Dios, entonces descendía de la montaña, de estar en la presencia de Dios, y empezaba a obrar en milagros y a hablar de una manera que quedaban todos asombrados. Decían, ¿quién es este que habla con esa autoridad? ¿Verdad? Todos se quedaban, desde los 12 años ya tenía asombrados a todos los de la que estaban en el templo aprendiendo de él, ¿verdad? Entonces esto no era, pues tú puedes pensar, es que él era Dios. No, él vino como hombre, él fue descubriendo quién era conforme fue leyendo las escrituras. Conforme Cristo fue leyendo las escrituras desde niño, él fue descubriendo quién era él. No lo trajo así de ya. Entonces nosotros también podemos ir descubriendo nuestro propósito en la vida cuando pasamos ese tiempo en la presencia de Dios, cuando pasamos ese tiempo estudiando. Si Jesús, que fue el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, tuvo que pasar este tiempo en la presencia del Padre, pues nosotros no somos menos, nosotros tenemos más, con más urgencia, tenemos que ir a la presencia del Padre y a pedir dirección, y después de pasar este tiempo en la presencia de Dios, tú vas a poder adquirir dirección para tu vida, vas a saber por quién orar, cómo orar, vas a ver milagros en tu vida, vas a ver milagros obrando en tu vida. Como les decía, Jesús bajaba de la montaña y lo que vemos en las escrituras es que él empezaba a sanar enfermos, a echar fuera demonios, a tener control sobre la naturaleza, y eso era un constante en la vida de Jesús, milagros, 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 milagros. Pero lo primero que entregaba en la mañana era estar en la presencia del Padre. Entonces eso también lo aprendemos de Jesús, el estar en la presencia del Padre. Hay tantas enseñanzas en la vida de Jesucristo, ¿verdad? Y dice, en las escrituras encontramos que Jesús usó como maestro, Jesús usó todos los métodos posibles de enseñanza, ¿verdad? Entonces podemos ver en la escritura que él usó parábolas, usó historias de la vida real, usó simbolismos, usó comparaciones, ¿verdad? Jesús siempre decía, de la higuera aprendan esto. Y después nos vemos en otra escritura que dice, un sembrador salió a sembrar, y nos enseña cosas a través de la naturaleza, verdades bíblicas a través de la naturaleza, nos enseña verdades bíblicas a través de parábolas, ¿verdad? Nos enseña la parábola de la mostaza, nos enseña la parábola de muchas parábolas que podemos encontrar en los evangelios, historias de la vida real, ¿verdad? Como la historia de Lázaro y el rico. Entonces Jesús toda su vida fue de constante aprender. También encontramos en la Biblia, ¿verdad? En Mateo capítulo 5 me parece, encontramos el sermón de la montaña, ¿verdad? Donde Jesús habló de diversos aspectos de la vida. Si vamos a Mateo 5, no los vamos a leer todos porque en el Sermón del Monte Jesús habla acerca de las bienaventuranzas, ¿verdad? Enseña acerca de quién es bienaventurado en esta tierra. Si nosotros queremos ser bienaventurados, ahí podemos aprender cuál es la clave para ser bienaventurados. Desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, les voy a mencionar nada más algunas de las enseñanzas que encontramos aquí en estas dos capítulos del libro de Mateo. Fíjense, aparte de que empieza el Señor con las bienaventuranzas acerca de quién es bienaventurado en el reino, nos enseña acerca de la sal, que somos la sal de la tierra, le damos el sabor a esta tierra. El día que la iglesia sea sacada de la tierra, la iglesia va a quedar sin sabor,
va a quedar sin aquello que le da el chiste, lo que le hace perseverar también, ¿verdad? Somos la luz del mundo, la iglesia es la que hace que haya luz en este mundo. Jesús y la ley, Jesús nos enseña cómo la perspectiva correcta acerca de la ley y los profetas. Ahorita hay mucha controversia, hay una nueva, no sé si llamarle doctrina, religión, secta, no sé cómo llamarle, acerca de personas que están enseñando que debemos de volver a las costumbres judías, a la ley, a practicar, a guardar los días que Moisés escribió, a hacer ciertas fiestas, guardar ciertas fiestas que se enseñan en los libros de la ley. Entonces Jesús nos enseña cuál es la correcta manera de ver la ley. Dice Jesús y la ley, Jesús y la ira, cómo debemos conducirnos si somos personas que tendemos a ser muy temperamentales. Jesús y el adulterio. Ahorita también hay mucha controversia acerca del Jesús y el divorcio, enseña también aquí. Aquí podemos aprender lo que realmente Dios quiere para nosotros según lo que estamos viviendo en nuestra vida, ¿verdad? Si tú estás viviendo, a lo mejor tienes dudas acerca del adulterio, acerca del divorcio, vete a las escrituras, vete a ver qué enseñó Jesús y ahí no vas a tener error en tus decisiones. Jesús y los juramentos, el amor hacia los enemigos, Jesús y la limosna, cuál es la manera correcta de dar. Hay tantas falsas enseñanzas en el internet. Por favor, no aprendan del internet, aprendan de sus pastores, de sus líderes. Si a usted le gusta oír predicaciones en línea, en YouTube, pregúntele a su pastor, oye pastor, hoy, como usted le quiere decir, Pablo, Ale, de verdad, ¿qué te parece este predicador? ¿Qué te parece este maestro que estoy oyendo? Porque es necesario que aprendamos sana doctrina. Entonces Jesús aquí nos enseña acerca, les digo esto porque hay mucha falsa enseñanza acerca del dar. Ahora se está hablando mucho acerca de que ya no hay que dar, pero si usted lee la escritura desde Génesis hasta de tapa a tapa, se trata de darle a Dios. Y estoy hablando en el aspecto económico. Dios pide que le demos. Esa es una prueba, no porque Dios necesita, Él es el dueño del oro y la plata y todas las riquezas, pero es una prueba para nosotros. Y bueno, no voy a hablar acerca de eso, pero también Jesús nos enseñó la manera correcta de dar. Después dice Jesús y la oración, nos enseña acerca de la oración. Jesús y el ayuno, cómo es el ayuno correcto que debemos de practicar. Jesús dice tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad, el juzgar a los demás, la oración y la regla de oro, trata a los demás como quieres ser tratado. Dice la puerta estrecha, por sus frutos los conoceréis. Ese de por sus frutos los conoceréis nos vuelve a enfocar acerca de la conducta. No te van a conocer por qué tan bonito hablas. No van a conocer que eres cristiano por qué tan bonito hablas. No van a conocer que eres cristiano porque te vistas con un cuello hasta acá que te ahorque, con mangas las más largas que encuentres y con la falda más larga que encuentres. No te van a conocer qué tan cristiano eres por si ayunas todas las semanas, por si te sabes toda la Biblia de memoria. No te van a conocer de que eres muy buen cristiano por si no te pierdes una reunión en la congregación. Te van a conocer qué tan cristiano eres por cuáles son tus frutos, por la conducta que tengas. Tú vas a ser reconocido como un buen cristiano si tú tienes una buena conducta basada en los principios espirituales. Después también Jesús habla acerca de los cimientos, ¿verdad? La manera de construir la vida cristiana. Entonces, como puedes ver en todos estos 2 capítulos del libro de Mateo, hay mucha enseñanza que Jesús dejó para que nosotros aprendamos cómo conducirnos en el reino de los cielos. Y tienen que ver mucho con cómo trato a mi prójimo, cómo me relaciono con Dios. Y fíjense que la cosa es primero cómo me relaciono con Dios,
esto va a traer como resultado cómo me relaciono con mi prójimo. Marcos 1:21 dice que Jesús enseñaba con autoridad. ¿Sabe por qué Jesús enseñaba con autoridad? Porque Jesús estaba enseñando la verdad. Cuando nosotros enseñamos la verdad que está en las Escrituras, tenemos que hacerlo con seguridad. Cuando usted le habla a alguien de Cristo, lo que dice la palabra de Dios, usted tiene que hacerlo con seguridad. Usted no tiene que dudar acerca de lo que está hablando. Tiene que hablar con certeza. Que su manera de hablar y de enseñarle a otros la palabra de Dios sea que usted sabe que lo que está hablando es real y por eso tiene autoridad. Por eso Jesús dice que enseñaba con autoridad y no como los demás, porque los demás, los fariseos, los escribas, todos esos enseñaban sus propias enseñanzas, pero Jesús enseñaba la verdad de que venía del cielo. Juan 6:6. Juan, perdónenme, pero es que a veces escribo tan así como doctor. Juan 6:63, en la parte B, en la segunda parte dice, las palabras, Jesús hablando dice, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Todas las palabras que Jesús nos habló, todas las enseñanzas que Jesús dejó plasmadas en los evangelios son espíritu y son vida, están vivas y producen vida. Tenemos que llenarnos y saturarnos de esta palabra que Jesús dejó plasmada, de todo lo que estos discípulos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, a través de la inspiración del Espíritu Santo, plasmaron en los evangelios. Tenemos que saturarnos de eso, porque es espíritu y es vida. Quiere decir que estas palabras que enseñó Jesús nos van a vivificar, nos van a dar crecimiento, nos van a dar vida espiritual. En Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios dice que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando aprendemos todo esto que Jesús habló y enseñó, esa palabra penetra hasta lo más profundo de nuestra vida. No solo penetra al corazón, no solo penetra a los huesos, se va hasta los tuétanos, se va hasta las intenciones del corazón. Entonces, si usted dice, es que yo no sé qué debo de cambiar, no sé cómo debo de actuar, aprenda de Jesús, aprenda las palabras de Jesús. Y esta palabra va a penetrar hasta las intenciones de su corazón. Y si sus intenciones no son buenas, el Espíritu Santo le va a decir, esto no lo debes de hacer. Si sus intenciones son las correctas, el Espíritu Santo le va a decir, adelante, hazlo, porque esto me agrada. Entonces, permitamos que la palabra que Jesús enseñó nos vivifique, que penetre, que dé vida, que nos discierna las intenciones y seamos tan humildes delante de Dios y tengamos ese dominio propio, que si la palabra nos enseña a través de que el Espíritu Santo nos enseñe a través de la palabra que estamos actuando de una manera incorrecta, tengamos ese dominio propio, de decir, si al Señor no le agrada, voy a dejar de hacer esto y voy a hacer lo que a Dios le agrada. No importa que yo quiera hacer esto, si Dios no quiere, entonces tengo que hacer lo que a Dios le agrada. Tenemos que tener ese dominio propio de dejar lo que a Cristo no le agrada para empezar a hacer lo que a Él le agrada, a honrar a Dios. Si ese no es el motivo de nuestra vida, entonces dígame cuál es. El motivo de nuestra vida no es adquirir riquezas. El motivo de nuestra vida no es tener hijos y verlos crecer y darles escuela y que sean prósperos. Esas son añadiduras, mis hermanos. Esas son añadiduras. Nuestro propósito en la vida es agradar a Dios. Ese es el propósito de cada uno de nosotros, agradar a Dios. Entonces, Jesús dijo que sus palabras son espíritu y son vida. Y hay otra escritura que dice que la palabra de Dios no vuelve vacía. Hable la palabra de Dios, abunde hablando la palabra de Dios, porque no vuelve vacía. Dice, va a hacer aquello para lo cual fue enviada. Entonces, si usted habla palabras de sanidad,
va a hacer aquello para lo cual fue enviada. Si usted habla palabras de paz y de edificación, va a lograr aquello para lo cual fue enviada esa palabra. Si usted habla palabras de fe, van a producir, porque esa palabra no vuelve vacía, es poderosa, porque la palabra de Jesús es espíritu y es vida, es poderosa. Háblela constantemente. Entonces Jesús vino a quitarnos la venda de los ojos, ¿verdad? Respecto al mundo espiritual. Vino a enseñarnos el camino espiritual, el camino al Padre, ¿verdad? Dijo Jesús en una ocasión: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay otra manera de llegar al Padre. Jesús vino a enseñarnos vino a abrirnos los ojos a ese mundo espiritual, a ese nuevo mundo espiritual. Antes de Jesús, lo único que el ser humano tenía era la ley. Y a través de la ley nadie podía agradar a Dios. Ese era el propósito. Saber que a través de la ley nadie puede llegar a Dios. Entonces, ¿qué? Entonces necesitamos la vida del Espíritu para poder agradar a Dios. De Jesús podemos aprender cómo servir, ¿verdad? También en los capítulos de Juan, del 14 al 17, Jesús nos enseña cómo vivir. Jesús dejó establecido cómo vivir cuando Él ya no estuviera aquí, ¿verdad? Estos capítulos se los dejo para que usted los lea en su casa, el capítulo del 14 al 17 del Evangelio de Juan. Ahí Jesús nos enseña cómo vivir cuando Él ya no estuviera en esta tierra, ¿verdad? Él dice, yo me voy, pero no estén tristes, porque no los voy a dejar solos. Voy a enviar otro consolador. Dice, y este consolador que va a estar con ustedes va a seguir, a continuar el ministerio de enseñanza, ¿verdad? Dice, Él les va a enseñar todas estas cosas y Él les va a recordar las cosas que yo les hablé, el Espíritu de verdad. Entonces Él nos enseñó, también Jesús nos enseñó que cuando Él fuera al Padre a preparar lugar para nosotros, nos enseñó cómo vivir, ¿verdad? Nos enseñó quién nos debería de guiar cuando Él ya no estuviera presente físicamente en la tierra. Entonces el Espíritu Santo nos dirigiría en esta camino, ¿verdad? Acerca de Jesús. Y también Jesús nos enseña como siervos de Dios, a los que hemos sido llamados, ¿verdad? Todos somos llamados a servirle. Y nos enseñó también, hay un versículo al final de los evangelios, cuando Jesús va a subir al Padre, ¿verdad? Y Él también deja unas instrucciones, nos deja ciertas instrucciones, y en Marcos 16 al 18, ¿verdad? Dice, vayan y hagan discípulos, enseñándolos, dice que les enseñemos todas las cosas que Él nos enseñó, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice. Y luego también dice, y estas señales seguirán a los que creen en mí. Y empieza a dar, ¿verdad?, las señales y a decir, en mi nombre echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y estos van a sanar, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y dice que aún tendremos autoridad sobre los demonios, los espíritus demoníacos, ¿verdad? Entonces Jesús nos enseñó aún las herramientas para vivir en esta tierra cuando Él ya no estuviera. Entonces, si aprendemos de Él, adquirimos esta autoridad. Él nos dejó toda esta autoridad para vivir aquí en la tierra. No nos dejó huérfanos, no nos dejó sin una dirección. Nos enseñó como buen maestro, enseñó a vivir en el presente, que estaban los discípulos que estaban con Él, pero también enseñó cómo vivir después, como un maestro de maestros, como un maestro de excelencia, ¿verdad? Entonces, hermanos, la exhortación o la palabra de ánimo para esta tarde que yo quiero dejarles es que seamos como María, como esa mujer que se sentaba a los pies de Jesús y aprendía de Él. Tengamos esta actitud de todos los días, sentarnos a los pies de Cristo, tener esta actitud de aprender a los pies del Maestro. Tenemos enseñanza para cada día de la vida hasta que Cristo venga. Tenemos
este baúl o ¿cómo les podría decir? Este contenedor de piedras preciosas que es la palabra que Jesús nos dejó, ¿verdad? Las enseñanzas de la vida de Cristo. Cada día podemos aprender algo nuevo. Dice Juan capítulo 13, versículo 15, dice: ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, también vosotros hagáis. Jesús dijo: yo ya les puse el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo hice. Él vivió para que, dejándonos una línea por la cual nosotros tenemos que vivir. Y también en Juan 14, 12 dice: pero, dice Jesús, mayores cosas que yo haréis, porque yo voy al Padre. O sea, aparte de que nos dejó la línea por la cual debemos de andar, aparte nos dijo: pero ustedes van a hacer cosas mayores que yo, porque yo nada más estuve 3 años sirviéndole al mundo, ¿verdad? Ministrando, liberando a los cautivos, echando fuera demonios, sanando a los enfermos, predicando el año agradable del Señor. Pero ustedes tienen todo, no sé, ahorita llevamos 2000 años y lo que resta hasta que Cristo venga para hacer mayores cosas que las que Cristo hizo. ¿Por qué no las vemos a veces? No es que Dios, yo le comentaba a mi esposo, si no nos movemos en los milagros, en las señales, en hacer que la gente conozca a Cristo y sean libres de sus ataduras, de sus opresiones, no es porque Dios no está haciendo nada, es porque nosotros no estamos actuando, aprendiendo la manera correcta, que es estar conectados al Padre de tal manera que se refleje el poder de Dios en nuestras vidas. Entonces, pero todavía podemos hacerlo. Si no lo hemos hecho con anterioridad, todavía podemos hacerlo. Todavía podemos conectarnos a la fuente de vida que es el Padre. Podemos ser llenos del poder del Espíritu Santo y empezar a ejercer esta vida diaria de servir a Dios. Y esto no nada más es para los que son evangelistas y tienen que andar predicando a las masas y haciendo milagros. No, hermanos, esto según Marcos, que les mencioné, Marcos 16, del 16 al 18, no era nada más para los pastores, evangelistas, maestros, no. Esta encomienda fue para cada creyente. Usted no necesita ser un pastor, apóstol, profeta, misionero, maestro para ir donde hay un endemoniado y hacer libre a esa persona. Usted lo único que necesita es el nombre de Jesús. Usted lo único que necesita es estar conectado al Padre, a la fuente del poder que es el Espíritu Santo. Usted puede ir y hacer libre a esas personas, pobres personas atadas, que están cautivas por espíritus demoníacos. Usted puede ir a donde están los enfermos. Usted como creyente no es que puede, es que tiene que ir y orar para que esa persona sea sanada. Si hay personas que están oprimidas por situaciones, porque el diablo les ha traído opresión o ataduras, tienen ataduras generacionales o ataduras que uno mismo a veces se mete en situaciones en donde el diablo aprovecha y nos ata. Usted como creyente, no espere que venga el evangelista, el profeta, el que hace liberaciones. Usted como creyente que conoce la palabra y que ha aprendido de Jesús, usted vaya y haga libre a esas personas de esas ataduras, tráigale libertad. Dice la palabra que Él vino a traer libertad a los cautivos, a los oprimidos por el diablo. Usted puede llevarles, ¿cómo hacemos libres a los oprimidos del diablo? Llevándoles la palabra de verdad. Esta palabra trae libertad. Esta palabra trae libertad a todo cautivo. Cuando conocemos esta palabra y la empezamos a ejercer, entonces podemos ser libres de todos los daños que hayamos tenido en un pasado y usted puede transmitirle eso a otras personas. Eso es lo que aprendimos de Jesús. A eso vino Jesús, a traer libertad a los cautivos. Le voy a leer el último versículo. Este no lo tenía anotado, pero se lo quiero leer. Está en Lucas 4. Porque eso es lo que, en resumidas cuentas, eso es lo que aprendemos de Jesús y eso es lo que tenemos que seguir
haciendo nosotros, ¿verdad? Lucas capítulo 4, Mateo, Marcos y Lucas. Ahí voy. Dice así la escritura. Capítulo 4, el versículo 18 y 19. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. En aquella ocasión, cuando Cristo se puso de pie para leer la Escritura y que leyó esta parte de la Escritura, después Él dice, ¿verdad? Dice, ahora, dijo Jesús, esta palabra se ha cumplido en medio de ustedes, hablando de sí mismo, ¿verdad? Pero quiero decirle que Él nos dejó esta encomienda a nosotros. Esto fue el ministerio de Jesús, a esto vino Jesús y esto sigue viniendo Jesús. Pero ¿cuál es la manera en que Jesús sigue haciendo esto? Sigue sanando a los enfermos. ¿Cuál es la manera en que Jesús sigue trayendo libertad a los cautivos? ¿Cuál es la manera en que Jesús sigue predicando el año agradable de Jehová? ¿Cuál es la manera en que Jesús sigue haciendo, como dice aquí, que dice que ha venido a traer buenas nuevas a los pobres? ¿Cómo es la manera que Jesús sigue haciendo esto? A través de usted y a través de mí. Es la manera como Jesús sigue trayendo libertad, trayendo sanidad, trayendo bendición, trayendo provisión, trayendo salvación a través de su iglesia, a través de usted y a través de mí. Entonces, como yo les mencionaba al empezar, yo solamente les estoy dando la introducción, ¿verdad? Para que podamos ver este aspecto precioso de la vida de Jesús como nuestro maestro. Pero usted, en su vida diaria, usted entre a las Escrituras, aprenda de Jesús y llévelo a la práctica. Llévelo a la práctica. Porque esto es, Jesús lo enseñó no para que se quede ahí guardado como un libro cualquiera. Jesús lo aprendió para que lo ejerzamos, para que aprendamos y lo pongamos por obra. Y créame que conforme usted vaya aprendiendo de los aspectos de la vida de Jesús, usted va a ir enriqueciendo su vida espiritual y va a ir acercándose más al Padre. Cuando dos personas se conocen y van conociéndose más y más y más, va habiendo un acercamiento, va habiendo un entendimiento. Y lo mismo sucede con Jesús, cuando lo vamos conociendo más y más y más, va habiendo un acercamiento, va a haber un embonamiento, al rato nos parecemos más a Jesús y la gente que nos conoce dice, sí se nota que eres cristiano, se nota que pasas tiempo con Dios, se nota que vas aprendiendo de Jesús porque te pareces a Jesús. Entonces esa es nuestra meta en esta tierra. Y yo le invito a que haga una oración conmigo en esta tarde y le pidamos con todo nuestro corazón pidamos al Padre que nos ayude y le pidamos al Espíritu Santo también que nos ayude a parecernos más a Jesús y que le demos gracias a Jesús por esta faceta de maestro, por esta palabra que quedó plasmada para que nosotros podamos conocerlo y podamos, como decía el apóstol Pablo en los versículos que leímos al principio, conducirnos como Jesús nos enseñó, conducirnos como Jesús dejó el ejemplo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde porque hemos visto esta faceta acerca de Jesús como maestro, como el maestro que enseña palabras de vida, como el maestro cuyas enseñanzas son espíritu y son vida. Gracias te damos, Señor, porque a través de las enseñanzas de Jesús puede haber una transformación de nosotros, puede haber un crecimiento, puede haber un impacto en el mundo,
podemos impactar al mundo, trastornar al mundo, como los primeros creyentes, como los que formaron la primera iglesia, la iglesia primitiva. Dice el libro de los Hechos que ellos trastornaban al mundo en el que vivían. Nosotros también, Señor, queremos trastornar este mundo en el que vivimos, pero queremos trastornarlo a través de las enseñanzas de Jesús. Queremos aprender, Señor, la conducta de Jesús, que seas formado en nosotros, Jesús, que ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí, que todo lo que aprendimos antes, las conductas del mundo, las envidias, el orgullo, todo eso que aprendimos del mundo, sea sacado a través de la palabra y vayamos siendo formados en amor, en el perdón, en la humildad, en poder dar con liberalidad, en poder parecernos más a Jesús. Gracias te damos, Espíritu Divino. Gracias te damos porque al ser llenos de ti, Espíritu Santo, al ser llenos de ti, tenemos el poder de ser transformados a la imagen de Jesús. Te doy gracias, Señor, por cada oyente. Te doy gracias por cada persona que pudo escuchar este mensaje, por cada persona a la que ha llegado esta palabra. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo creo que esta palabra hace aquello para lo cual fue enviada, que esta palabra penetra hasta partir el alma de cada oyente, que esta palabra penetra hasta los mismos tuétanos y es transformada y transforma a aquella persona que está escuchando esta palabra, y que esta palabra discierne las intenciones de cada persona. Gracias te doy por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra maravillosa, Señor. Gracias por tu presencia maravillosa en nuestras vidas. Gracias porque podemos tener, a través de la llenura del Espíritu Santo, podemos tener ese poder para ser transformados a la imagen de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre precioso de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Gracias, Padre. Te doy gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga y fue un placer estar con ustedes.